Estoy bien. Sí, sí, cómo no. Claro que sí. Pues qué alivio, ¿ah? Ya tenemos cámara. Les digo por qué es tan importante esto, porque como saben la mayoría de ustedes grabamos en video cada semana y en nuestro sitio web, esta página es la página más visitada en todo lo que está en el sitio web, más que cualquier página en inglés. Es lo que sucede los días miércoles, porque hay literalmente cientos de personas que están escuchando cada semana por el mundo hispano en no sé cuántos países, así que por eso estamos luchando tanto para esperar la cámara. A veces cosas así suceden. Y pensando en esto, a propósito, y estamos en Lucas capítulo 12 de nuevo, ahí vamos a estar. Pero antes de comenzar, les voy a decir que este domingo en la tarde, mi señora y yo salimos para Japón y vamos a estar ahí un tiempo. Bueno, no meses, pero unas 2 o 3 semanas, la mayoría de este mes. Y contamos con la presencia de la familia Blackstock del Salvador. Así que la próxima semana, ¿verdad que sí, Marco? Que Ryan va a estar. Excelente. Y yo regreso en algún momento en agosto si Dios quiere. Y si no, me van a enterrar ahí en Japón. ¿Quién sabe? Pero esto digo porque les voy a contar lo que sucede. A cada rato alguien me escribe en Facebook, me envía un email, lo que fuera, un chat, y dice, hermano, ¿está enfermo? ¿Usted se ha jubilado? ¿Qué pasa? ¿Está enojado? Porque 2 semanas, 3 semanas y no han subido nada de Lucas en el internet. No, les explico que de vez en cuando tengo que estar viajando y sucede, ¿no? Lo siento mucho, pero así es la cosa. Nunca entendemos lo que el Señor hace a través de la tecnología. Cuando estuve en Chile, hace 2 o 3 semanas, estuve en Viña del Mar y se me acerca una persona de otra ciudad más al sur y me dijo, usted era mi pastor durante 1 año y medio. ¿De veras? No lo sabía. Y me explicó que cuando él aceptó al Señor, poco después, por alguna razón, el pastor de esta iglesia salió. Entonces quedaron todos en la iglesia sin pastor, 1 año y medio. Entonces, ¿qué hicieron? Bajaron mensajes del miércoles aquí. Entonces yo era su pastor durante 1 año y medio. Así es muy interesante, y no es la primera vez. Hay una iglesia así en México que creo que hasta el día de hoy soy uno de los pastores de ellos. Bastante raro, pero bueno, gracias al Señor. Así que por favor, ustedes que nos están viendo por internet, no voy a ningún lado solamente 2 o 3 semanas, por favor. Regreso. Ahora bien, estamos en Lucas capítulo 12. Padre Santo, te suplico que nos abras los ojos para entender bien este pasaje de la Biblia que tiene tanta importancia para nuestras vidas cotidianas. Señor, queremos que tú recibas toda la gloria y toda la honra en todo lo que se dice, todo lo que se hace esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta porción de Lucas 12, estamos viendo cómo es que el Señor muy sabiamente está preparando a sus seguidores para confrontar varias circunstancias, varios problemas que vendrán. Por ejemplo, hace poco vimos enseñanza qué hacer con la hipocresía. Y la vez pasada tratamos con el temor. Y esta vez vamos a ver otro problema bastante, pero demasiado común, y es la codicia. En otras palabras, este estudio tiene que ver con el enfoque materialista de la vida. Podríamos decir que vamos a hablar acerca del materialismo, o podría decir así nomás el materialismo, así a secas. Pero eso no quiero, y les digo por qué. Porque no quiero comunicar que lo que Jesús dice aquí
solo tiene que ver con cosas y posesiones y dinero. Es mucho más profundo. Y la palabra literalmente que aparece aquí en el texto bíblico es la palabra avaricia. Y para algunos es un poco difícil asimilar el significado de la palabra, dependiendo del país de origen y el dialecto y todo esto. Así que voy con la palabra codicia. Y lo que quiero comunicar es lo siguiente. Con esto me refiero a la codicia de toda clase. Codicia de dinero, de cosas, del marido o la mujer de tu prójimo, la codicia del poder, de control, es decir, una lista innumerable. Podría ser cualquier cosa. Y por eso me gusta más la palabra codicia que materialismo o algo del estilo. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ver Lucas capítulo 12, versículo 13. Lo que sucede es que un tipo interrumpe a Jesús. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Maestro, es decir, rabí, un título de respeto. Y este individuo, esta persona que viene para interrumpir a Jesús, está acudiendo a su autoridad para obtener lo que él desea, básicamente. O sea, lo que estamos viendo acá en el contexto lingüístico, cultural, bíblico, es más una demanda que una solicitud. Maestro, dile a mi hermano, dile a mi familia que están equivocados totalmente, que yo tenga la razón. ¿Cómo es que una herencia puede destruir una familia? Hace poco murió mi suegra, como saben algunos de ustedes, y gracias al Señor, mi esposa tiene 2 hermanas y muy íntimas, y todo esto fue arreglado antes de la muerte de la suegra, así que no es que tenga una herencia grande porque era viuda, pero el punto es muy interesante cómo es que un poco de dinero puede destruir relaciones, matrimonios, familias, negocios, lo que fuera. Es muy, muy fácil. Hace algunos meses estuve hablándoles de mi amigo egipcio, Nabil, que murió en Ámsterdam hace algunos meses atrás. Y fue precisamente por eso, cuando murió su mamá en Egipto y sus hermanos en Egipto le robaron su herencia, que Nabil cortó su relación con su familia en Egipto. Así que seguramente algunos de ustedes lo han experimentado o conocen a una familia, una persona que ha pasado por este problema tan común. Pero qué interesante la respuesta de Jesús, porque a Jesús no le interesa este asunto. Miren lo que dice aquí en versículo 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Esto acaba con los que piensan que los cristianos tenemos que ser siempre buena gente. Así con mucho gusto. Pobre Jesús, fracasó este curso de consejería cristiana, ¿verdad? Pero él no siente obligación alguna de meterse en esta disputa egoísta, porque sabe que no le están contando toda la historia. Puedo decirles que a mí me pasa esto a cada rato en Facebook. Yo tengo no sé cuántos amigos en Facebook. Y muchos de mis amigos ni sé quiénes son. Y a cada rato alguien me escribe un chat en Facebook: hola pastor, cuánto aprecio sus enseñanzas y todo eso. Pastor, mi marido me ha dicho y entonces quiere meterme en un problema matrimonial o con su pastor o con uno de los diáconos o con lo que fuera, y
no sé quién es la persona, no sé cuál es el resto de la historia, nada. Y yo como el gran gurú voy a decir algo para resolver el problema. Y sinceramente aprendí de Jesús no meterme. Lo siento mucho, pero no es muy sabio aconsejar de larga distancia. Así que mejor buscar el consejo de su pastor y hacer lo que él le diga. Punto. Adiós. Bendiciones mil. Pero sucede, y me imagino que el Señor Jesús siente igual en este caso. Pero es maravilloso cómo es que el Señor aprovecha de estas oportunidades cotidianas para enseñar lo que Él iba a enseñar de todos modos, pero aprovecha estas circunstancias reales de la vida para hablar con sus chicos que le siguen y explicarles cómo es la vida. Y por eso dice en versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí el asunto principal queda al descubierto, la codicia. Les dijo, ahora, qué vergüenza, este tipo le interrumpe a Jesús con esta demanda, una persona. Y entonces dice, Jesús les dijo al hombre, a sus discípulos y a toda la multitud. Les dijo, mirad, es decir, ten cuidado, guardaos de toda avaricia. Previamente había advertido, como les dije, contra la hipocresía, luego el temor, y ahora nos insta a guardarnos de la avaricia. Ahora, ¿qué hace Jesús después? Lo que Jesús siempre hace, les cuento una historia. Bueno, chicos, les cuento una historia. Aquí en versículo 17 o 16 digo, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ya pueden entender lo que está pasando. Mucha lluvia, buena cosecha, cosecha abundante, un señor rico y no tiene dónde guardar esta abundancia. Entonces, versículo 17 dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come o bebe, regocíjate. Magnífico plan. ¿Verdad que sí? Él no quiere desperdiciar tierra valiosa y productiva construyendo más graneros. Ahora, venimos de varios lugares y sobre todo ustedes que son de Centroamérica, por ejemplo, países chicos, y los agricultores no tienen abundancia de tierra. Y llegamos aquí a Kansas y tierras abundantes por todos lados, un desperdicio de tierras, ¿verdad? Por todos lados. Pero estamos hablando de Palestina. Entonces, igualmente, un país chiquito, y no había abundancia de tierra. Entonces, este es el dilema de este agricultor. Ha habido una cosecha abundante, sus graneros llenos ya, no tiene dónde guardar la cosecha. Ahora, no quiere vender ya, porque en un año de cosecha abundante, sabe que los precios se han bajado. Entonces dicen, bueno, voy a guardar la cosecha hasta que suban los precios, aunque tarde años, está bien, no necesito nada. Él es rico. Entonces, él no quiere construir otros graneros, porque esto sería desperdiciar su tierra. Entonces, quita los que tiene para construir graneros nuevos
aumentando hacia lo alto y no hacia lo ancho. Me explico, o sea, él está pensando, no quiero desperdiciar mi tierra, pero tengo que guardar la cosecha. ¿Qué voy a hacer? Así que el plan es increíble. Ahora, brillante, ¿no? El sueño americano hace 2000 años. Pero este plan viene a expensas de la economía de la aldea local y de los agricultores de subsistencia que no tienen otra alternativa. No pueden esperar que el mercado sube o que baje. Tienen que vender ya porque les urge. No tienen ahorros, no tienen nada, viven de un año al otro. Entonces tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero el rico puede esperar y hacerse más rico. Así es la vida, ¿no? Buen plan. Y a lo mejor estás pensando, sí, pero gracias al Señor no soy rico como aquel. Pero ¿sabes qué? Si estás aquí y estás en este país por el cual dimos gracias a Dios hace poquito, todos nosotros somos ricos en cierto sentido, en comparación a muchas personas en el resto del mundo. Y con esta abundancia que todos tenemos, viene cierta responsabilidad también. Y, por ejemplo, no sé si han visto ustedes, han notado las instalaciones de almacenamiento disponibles por todos lados. ¿Alguien ha aprovechado de uno de esos lugares con cientos de lugares ahí? Posiblemente que sí, que no importa, porque hay usos muy legítimos para los negocios o uso personal. En este país son más de 60, ¿cuánto es la cifra? 60,000 creo, si recuerdo bien, instalaciones de estas y cada instalación con cientos de lugares. Y el 90% de ellos se encuentran en este país, los Estados Unidos de América, con toda nuestra abundancia y como digo, cada una con docenas y hasta cientos de espacios y un solo espacio, en la mayoría de los casos, es más espacio que la casa normal en el resto del mundo. Y como digo, aunque tienen sus usos legítimos, en muchos casos, esos lugares se alquilan para guardar lo que nos sobra. Y ahí se queda hasta que nuestros niños, después de nuestra muerte, tienen que determinar qué hacer con todas esas cosas. Y como digo, no es una crítica, pero es una pregunta. Si Dios nos ha bendecido, ¿por qué y para qué? Y ¿no hacemos nosotros lo mismo a veces? Aunque no tenemos graneros, tenemos estas cositas de plástico que se llaman tarjetas de crédito. Y las llenamos. Entonces buscamos otras y las llenamos. Y muchas veces con cosas que realmente no las necesitamos. Y nos metemos en apuros. Y por esto Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, ¿quién se queda con las cosas? ¿Quién se queda con las cosas? Y de regreso al asunto principal, en versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y esta es la conclusión de lo que empezó con las palabras que Jesús pronunció en versículo 15 y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardémonos de la codicia. Y como digo, es el tema principal: codicia, avaricia, materialismo, enfoque egocéntrico y materialista. Puede ser, como dije, codicia de dinero, cosas, poder, control, posesión, fama, un montón de cosas. Es un tema importantísimo en la Biblia que se menciona en unos 800 pasajes en la Biblia. Es como que Dios estuviera gritando. Mirad, guardaos de toda avaricia. 800 veces. La vida no consiste primordialmente de las cosas que poseemos. ¿Acaso es malo tener muchas posesiones o ser rico? Por supuesto que no. Pero con los recursos, como dije, hay también responsabilidad. Como dice la Biblia, a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Somos un país de inmigrantes. Me da mucha risa a veces y mucha frustración ver toda la discusión política en cuanto a inmigrantes y cada persona que está hablando es hijo de inmigrante. Y digo, ajá. Y la mayoría de nosotros que estamos aquí somos inmigrantes. Yo he sido inmigrante 3 veces en mi vida, así que entiendo de qué se trata. Y sin embargo, no importa la razón que estamos aquí. Algunos de ustedes por razones políticas, de salud, buscando cosas mejores para sus familias, oportunidades, estudios, no importa. De alguna razón, y por la gracia del Señor, nos encontramos aquí en el mismo lugar, en la misma tierra, en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Y digo que Dios tiene propósito en todo esto. Y a cada uno de nosotros, en alguna manera, Dios nos ha bendecido. Y ahora tenemos que pensar, ¿cómo entonces vamos a responder con lo que el Señor nos ha dado? Porque si entendemos bien lo que es la codicia vive para sí mismo. Como por ejemplo en versículo 17, cuando el rico pensaba dentro de sí. O sea, el cuadro es uno que está pensando solamente dentro de sí. La codicia ignora la responsabilidad hacia los demás. La codicia también ignora a Dios. Y como digo, el rico de la parábola, su pecado no es que es rico y no es que poseía riquezas. El problema es que no adoraba a Dios. Yo tengo algunos amigos ricos y he tenido algunos amigos ricos a través de mi vida. No muchos, pero algunos, para visitar sus casas, andar así, viajar de vez en cuando en sus autos de lujo o en algunos casos sus aviones. Pero ¿saben qué? Aunque he conocido algunos ricos así, los ricos que han sido mis amigos y que comparten nuestra fe han sido personas muy, pero muy generosas, quienes han reconocido quién les ha dado sus riquezas y han sido muy responsables en compartir. Y por eso cuando yo voy a sus casas muy grandes y no me siento nada, o sea, no es envidia, no es juzgarles, no, es regocijarme con ellos. Y ver que el Señor les ha bendecido porque han sido fieles también en compartir. Y honestamente, yo no quisiera la responsabilidad que tienen ellos. Porque con mucha riqueza y todo eso, Marco y yo vivimos aquí en el barrio.
Nosotros dos vivimos a 5 minutos de acá, así que tenemos todo y no nos falta nada, pero, o sea, no vamos a decir que somos ricos ni nada, pero en comparación a muchas personas en este mundo, sí, tenemos mucho, tenemos muchísimo. Y es muy interesante cómo es que la codicia nos seduce a nosotros que no tenemos tanto, relativamente. Y la herramienta satánica, anuncios y mercadeo. Es tan fácil, porque todo esto está diseñado para convencernos de que realmente necesitamos algo que no tenemos. Entonces, ¿cuál es la cura? ¿Desconectar la tele? No, yo creo que no. No es eso, pero hay que ser conscientes de lo que es. Y honestamente hay cosas que sí necesitamos y es conveniente saber dónde obtenerlas. Fantástico, gracias al Señor. Muy conveniente buscar en la computadora dónde comprar cierta cosa y, o sea, ahorra mucho tiempo y dinero a veces, así que gracias al Señor. Pero con mucho cuidado, porque a veces nos quedamos ahí pensando, qué lindo sería esto, que el otro, y dentro de poco ahí estamos cargando las tarjetas y dentro de poco tenemos problemas. Con mucha riqueza viene mucha responsabilidad. Ahora, 2 principios sobre la codicia. Nosotros no necesitamos más riquezas. Necesitamos más sabiduría. Uno de los principios más importantes de la vida es vivir de acuerdo a lo que tenemos, no de acuerdo a lo que queremos. Me explico, o sea, muchas veces nos frustramos porque queremos más y más y más y más, y en el esfuerzo egoísta para obtener más y más, es muy fácil meternos en problemas. En vez de decir, ¿qué tengo? ¿Qué me ha provisto Dios? Entonces voy a acomodarme a lo que Dios me ha dado. Y si Dios me bendice con más, gracias a Él. Está bien, vamos a tomar el próximo paso entonces, pero por el momento voy a ver lo que tengo y hacer los ajustes necesarios para vivir de acuerdo a lo que tengo. El segundo principio es entender que el dinero puede ser tu Dios o puedes usar dinero para adorar a Dios. Una de las dos cosas. Hay muchos ricos en la Biblia. Abraham, riquísimo. Daniel, José de Arimatea, amigo de Jesús, Nicodemo, otros más que tenían bastante dinero. Pero a la misma vez es posible ver su responsabilidad, su madurez y cómo crecen. ¿Cuál es la cura de la codicia? Yo creo que todo tiene que ver con los mandamientos primero y segundo de los 10, que son ningún otro Dios, número 1, y segundo, ningún ídolo. Cumple estos 2 y los 8 siguientes caen en su lugar, honestamente. Ningún otro Dios, ningún ídolo. Es como cuando Jesús resume las Escrituras, toda la Biblia. Dice, 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Punto. Punto. No es tan complicado. ¿No es interesante a veces cómo es que personas se meten en los detalles de la Biblia para justificar su pecado? Para justificar su codicia, para justificar su deseo sensual o lo que fuera. No, ¿qué es esto? ¿Qué es? Sacando esto, buscando los detallitos, sacando cosas fuera de contexto para justificarse a sí mismo. Dar.
es la clave para ser rico ante Dios. Y esto, creo yo, es lo que el Señor está diciendo. Este rico de la historia, de la parábola, como digo, su problema no es que es rico. Su problema no es que quiere construir graneros nuevos. Su problema es que está pensando tan solo en sí mismo. No está pensando en Dios, no está pensando en su prójimo. Y no es decir que él tendría que regalar todo su dinero a los demás. No es esto. Es simplemente decir que no existe ninguna sensibilidad a ayudar a los demás a mejorar sus vidas, ni tampoco usar sus recursos para avanzar el reino de Dios. Este es el problema. Y como digo, los amigos que he tenido, que aman al Señor y que han sido bendecidos con abundancia, ha sido muy interesante ver su carácter a través de los años, a lo largo, y ver cómo es que el Señor sigue bendiciéndoles de acuerdo a cómo ellos van bendiciendo el reino y los demás. Así que, bueno, gracias al Señor, si tienen una casa más grande que la mía, menos para limpiar, ¿verdad? Así es lo que pienso. En este país, la ofrenda semanal por persona, el promedio, $26 cada persona cada semana. Este es el promedio en este país. Quiero jactarme un poco de Graceway. Y es un estudio que hicimos hace un par de años, así que los números cambian, pero más o menos el porcentaje es igual. Aquí en Graceway, el promedio por persona cada semana es $37. Normal, 26. Pero si sumamos las ofrendas para misiones, esta cifra aumenta a $50 por persona cada semana en esta iglesia. Una iglesia que no está en los lugares más altos de la ciudad, es una vecindad normal, digamos, clase obrera, donde estamos aquí. Claro que todos venimos de varios lugares de la ciudad, pero, o sea, no es una iglesia que puede atraer a los ricos por la ubicación, por la naturaleza. Pero qué interesante eso. Los que estudian tales cosas dicen que el porcentaje de los ingresos anuales donado a iglesias en los Estados Unidos ha disminuido a cifras por debajo de las de la era de la Gran Depresión, los años 30 del siglo pasado. En la Gran Depresión, el promedio de los ingresos que una persona donaba a la iglesia cada año andaba por el 3.3%. Hoy en día, con más abundancia, con más seguridad en este país, el promedio es 2.5. Ahora, ¿y qué pasó con el diezmo? Fantástico sería, ¿verdad? Buena idea. Sería magnífico. Pero tenemos que reconocer que no estamos bajo la ley de los israelitas. Y a propósito, los israelitas daban más del 25% de sus ingresos, porque daban 3 diezmos, 2 cada año y un diezmo cada 3 años, porque sus diezmos incluían cosas para causas sociales, para cuestiones del gobierno, etcétera, o sea, cosas que corresponden a lo que llamamos nosotros los impuestos sobre la renta. Entonces no todo fue para propósitos religiosos, para decirlo así. Así que comparar es muy peligroso y además no vivimos bajo la ley. Pero, ¿qué pasaría? Solamente para que piensen, ¿qué pasaría si la iglesia, y digo la iglesia global aquí en este país, diera un 10% en ofrenda? Todos que van a la iglesia,
no esta, sino la iglesia, habría un aumento de 165 mil millones de dólares. Fíjense. ¿Esto qué significa? Para que tengan idea, con tan solo 25 mil millones se podría aliviar el hambre global, la desnutrición y la muerte por enfermedades prevenibles en 5 años. Con 12 mil millones podríamos eliminar el alfabetismo en 5 años. Con 15 mil millones podríamos resolver los problemas de agua y desechos sanitarios, especialmente en lugares del mundo en los cuales 1.000 millones de habitantes viven con menos de $1 cada día. 1.000 millones podrían costear por completo toda la obra misionera extraña. Y todavía sobrarían 100 a 110 mil millones para la expansión adicional del reino. Lo que podríamos hacer con tan solo eso. Quiero jactarme un poco del equipo de liderazgo aquí en nuestra iglesia, de nuestro staff. Las ofrendas semanales por individuo entre los líderes de Graceway es el doble del promedio de los demás en la iglesia, tanto en ofrendas regulares como en ofrendas para proyectos misioneros. Y hay que reconocer que muchos de nuestros pastores y líderes salieron de otros empleos y recibiendo en algunos casos la mitad de lo que ganaban antes para trabajar aquí. Cuando primero conocí a Marco, estaba trabajando como contador en Volkswagen, y si no fuera por el ministerio, él hablaría alemán hoy día y sería el presidente de Volkswagen en Alemania. Bromas. Pero eso digo solamente para decir que la forma para evitar el peligro de la codicia es dar. Es dar. Y confiar en el Señor. Y eso digo sin juzgarle a nadie, no voy a ver qué das tú. Y no. Solamente estamos hablando. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si fuera posible hacer algo en serio? Y ahora quiero jactarme de ustedes porque hay tantas obras misioneras entre la gente hispana en este país, y nosotros hace muchos años tomamos una decisión de seguir un cierto camino, y en vez de tener una iglesia hispana por un lado en la margen de la vida, no, que vamos a hacer una iglesia todos en el mismo lugar, aunque no todos pueden hablar inglés. Hay maneras para juntarnos y ser una sola iglesia. Y ha sido una bendición muy personal ver el crecimiento de muchos de ustedes a través de los años. Crecimiento en cuanto a madurez personal y cómo es que el Señor les ha bendecido con sus carreras, con sus hijos, con sus vidas. Y ver la madurez espiritual, la influencia que tienen en la comunidad. Me da tanta satisfacción y gozo cada vez que uno de ustedes llega a Guest Central los domingos por la mañana con una persona que está aquí gracias a Dios hablando a través de ustedes. Y esto digo, si vamos a evitar cosas como la hipocresía, el temor, la codicia, que todos son problemas que abundan en el mundo por causa del problema del pecado del ser humano. Queremos evitar esto.
por seguir el ejemplo del Señor Jesús. En 2 de Corintios 8:9, Pablo dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y como digo, gracias al Señor, es una bendición. Pero la pregunta es ahora, con esa bendición viene también una responsabilidad. Y ver lo que el Señor ha hecho a través de ustedes, a través de esta iglesia. Tenemos problemas. De vez en cuando nos equivocamos. De vez en cuando pasamos por tiempos difíciles. Es la vida. Lo mismo en tu vida personal, tu familia, tu matrimonio. Así es la vida. Pero a través de los años, pararnos y ver ahora qué ha hecho Dios. Es impresionante. Y si vamos a seguir haciendo lo mismo, tenemos que entender lo que es evitar estos problemas, hipocresía, temor, codicia, y entender de veras lo que es entregarnos por completo al Señor. Entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él. No somos dueños de nada. Él es dueño de nosotros. ¿Y cuándo es posible entenderlo? Si tenemos mucho o si tenemos poco. Es posible tener ese gozo inefable de que nos habla la Biblia. Porque Dios nos da todo lo que necesitamos siempre, siempre, siempre. Y como dije, no es desear más, es vivir conforme a lo que Dios provee. Y a veces Dios nos da más. A veces no, porque Él es Dios y Él nos conoce. Y Él tiene una misión para cada uno de nosotros. Y como digo, decía Marco que tú y yo vivimos aquí en el barrio, pero nosotros dos tenemos amigos ricos y hemos visto la bendición del Señor, pero a la misma vez hemos visto la fidelidad de ellos para avanzar el reino. Y esto es para mí un modelo, una lección. Yo no tengo tanto, pero tengo la misma responsabilidad para ser fiel con lo que tengo. Padre Santo, gracias por una Biblia tan práctica que habla de problemas tan reales que a veces queremos pasarlos por alto, pretender que no nos afectan. Pero Señor, te confieso que he luchado yo también con la hipocresía, con el temor, con la codicia, porque soy ser humano. Todos nosotros, si somos honestos, luchamos y por eso necesitamos crecer, madurar. Y te suplico que este estudio pueda provocar en nosotros una buena meditación, reflexión sobre la responsabilidad que tenemos. Hemos sido bendecidos tanto y queremos ser fieles, buenos mayordomos para avanzar el reino del Señor, y por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.